Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola chicos, me recordarán, soy la maestra Leonor Cáceres. Iniciamos con la clase de geografía. Espero que aprendan mucho, estoy a sus órdenes y para ayudarles. Ya estamos dentro de la unidad 3, denominada litosfera, donde veremos temas como la tectónica de placas. Durante miles de millones de años se ha ido sucediendo un lento pero continuo desplazamiento de las placas que forman la corteza del planeta Tierra, originando la llamada tectónica de placas, una teoría que complementa y explica la derivación continental. ¿A qué se refiere esto? Al movimiento de las placas tectónicas. El concepto básico de la teoría de la tectónica de placas es simple. El aire caliente asciende por encima del aire frío y las corrientes de agua caliente flotan por encima del agua fría. El mismo principio se aplica a las rocas calientes que están bajo la superficie terrestre. El material fundido de la astenosfera o magma sube hacia arriba, mientras que la materia fría y endurecida se hunde cada vez más hacia el fondo, dentro del manto. La roca que se hunde finalmente alcanza las elevadas temperaturas de la astenosfera inferior, se recalienta y comienza a ascender otra vez. Este movimiento continuo y en cierta forma circular se denomina convección. En los bordes de la placa divergente y en las zonas calientes de la litosfera sólida, el material fundido fluye hacia la superficie, tomando una nueva corteza. Los procesos orogénicos se producen por esfuerzos compresivos ejercidos sobre las rocas de los bordes convergentes de placas. Como resultado de dichos esfuerzos, la litosfera de esa zona se engrosa y se deforma intensamente, de manera que se producen numerosos pliegues y fallas asociados para dar origen a la formación de cordilleras. Otros conceptos importantes dentro de la tectónica de placas son la orogénesis térmica u ortotécnica. Se produce cuando una placa subduce por debajo de otra. Subduce es algo así como que jala, como que succiona. Se llama orogénesis térmica por la importancia de los fenómenos magmáticos, incluidos los volcánicos, que se ponen en marcha como consecuencia de la fricción entre las placas. La litosfera que subduce es invariablemente de tipo oceánica y arrastra y deforma los materiales acumulados en un geosinclinal, los cuales subducen en parte con la litosfera oceánica. En la otra placa, la litosfera puede ser inicialmente oceánica o directamente continental, y de ello dependen las dos modalidades de orógenos térmicos que debemos reconocer. Arcos de islas. Son archipiélagos en arco rodeados por el lado convexo por una fosa que marca el límite entre las dos placas. Están formados por islas volcánicas, por ejemplo, las Antillas, las Aleutianas o el arco de Insulindias. Las cordilleras marginales las subducen. Puede arrancar cuando la compresión rompe la litosfera, justo al borde de un continente, poniendo en marcha una convergencia y una subducción que levantan una cordillera en el borde del continente. El caso más típico aparece representado ahora por los Andes. Cuando hablamos de la orogénesis mecánica o paratectónica, nos referimos a esto que ocurre cuando el movimiento convergente de dos placas tectónicas arrastran un fragmento continental contra otro, es decir, que chocan. La orogénesis de tipo mecánico ha producido el relieve más importante del planeta, el formado por los Himalayas y la meseta del Tíbet, que se ha levantado por el choque de lo que ahora forma la India, después de separarse de África. El siguiente tema son los procesos volcánicos. Los procesos volcánicos comprenden todos los fenómenos asociados con el derrame sobre la superficie terrestre de los materiales magmáticos procedentes del interior de la Tierra. Cuando dicho derrame no llega a producirse, pero el magma se consolida
a poca profundidad de la superficie terrestre se denomina proceso subvolcánico. Los procesos subvolcánicos tienen origen en el desplazamiento de masas ígneas que provocan varios efectos, como lo son por acumulación de gases en determinados lugares, el desplazamiento de materias incandescentes en la superficie se enfría y endurece, o bien cuando a la acumulación de ceniza volcánica le sigue el desplazamiento de lava que la cubre formando y enfriándose debajo de la tierra. Pasemos ahora a los procesos sísmicos. Sismo, temblor o terremoto es un movimiento repetitivo y pasajero del subsuelo en una determinada región, a partir de la cual se propaga el impulso en onda sísmica en todas direcciones. Foco o hipocentro es el lugar donde ocurre y se inicia el movimiento sísmico y se localiza en profundidad entre 50 y 750 kilómetros. Los de mayor intensidad sísmica son aquellos que se ubican a 100 kilómetros de profundidad. El epicentro. El epicentro significa encima del centro. Es el lugar sobre la superficie terrestre donde el sismo se manifiesta con mayor intensidad. Existen instrumentos para medir los sismos. El sismógrafo es uno de ellos, pero cada uno mide diferentes cuestiones o tipos de sismos. Actualmente los sismógrafos son electrónicos, por lo cual trabajan a distancia, con ayuda de satélites. Por lo tanto, ya no es necesario estar a una distancia tan corta del lugar donde sucede el sismo y aún así tener información exacta sobre ello. Como ya te habrás dado cuenta, el estudio y procesos de erosión o de movimientos de la Tierra es sumamente importante. Por ejemplo, tenemos dos conceptos, intemperismo y erosión. A los agentes externos que modifican el relieve terrestre se les define en intemperismo y erosión. El intemperismo se puede clasificar en físico o mecánico, químico y biológico, mientras que el agua es otro de los factores, más bien agente activo en la corteza terrestre. Se denomina erosión hídrica, la cual se puede presentar en forma pluvial, fluvial, marina, glaciar y kárstica. El viento es otro de los agentes de mayor erosión. Este tipo de erosión se denomina eólica. Variaciones de humedad y temperatura inciden en ambas formas de intemperismo, toda vez que afecta a la roca desde el punto de vista mecánico y que el agua y el calor favorecen las reacciones químicas que la alteran. Hablando de erosión, podríamos decir que se denomina al proceso de sustracción o desgaste del relieve del suelo intacto, es decir, la roca madre, por acción del proceso geológico exógeno como las corrientes superficiales de agua o hielo glaciar, el viento o la acción de los seres vivos, o bien la erosión se refiere al transporte del grano y no a la disgresión de las rocas. Como ya lo habíamos mencionado, el material erosionado puede ser fragmentos de roca creados por abrasiones mecánicas, por la propia acción del viento, del agua, de los glaciares. Factores que influyen podrían ser la exposición contraria determinada por varias estaciones del año, o bien por la noche, por el día, por el viento, la composición química, el suelo, la lluvia ácida. Todas esas cuestiones pueden erosionar la tierra o más bien erosionar el subsuelo, rocas y todo aquello que constituye el suelo terrestre. La erosión es uno de los principales actores del ciclo geográfico. Los procesos de formación de rocas y suelo son, por ejemplo, por enfriamiento del magma, desintegración de transporte o depósito, precipitación de sales inorgánicas continentales o de agua, condensación de gases que contienen partículas minerales,
depósitos de restos animales y vegetales, recristalización parcial o total de los minerales de una roca debido a las elevadas temperaturas y fuerzas de presión. O bien, en resumen, se tiene que por cristalización de un magma se forman las rocas ígneas, que pueden ser básicas, ácidas o intermedias. Pasemos al tema de la formación de suelos. El suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte de los materiales rocosos, siempre que permanezcan en una determinada posición el tiempo suficiente para permitir las anteriores etapas. Se pueden identificar como suelo autóctono o alóctono. Riesgos y peligros de los fenómenos naturales. La relación causa-efecto de los desastres naturales siempre se mantiene, puesto que son el resultado de procesos naturales. Un ejemplo puede ser un huracán. Al hablar de estos componentes, en este caso, el desastre natural no son los vientos, ni las lluvias, ni las inundaciones, sino el fenómeno en sí, es decir, el huracán. Pero la causa u origen del huracán es la interacción y combinación de los procesos de los sistemas hidrosfera y atmósfera, que al actuar en una región determinada evolucionan a un huracán, es decir, vientos sostenidos de más de 110 km por hora. La vulnerabilidad de los humanos y sus inmuebles, es decir, sus casas, está en función directa de la forma en que la sociedad haya respondido a eventos similares anteriormente. Por ejemplo, en Estados Unidos, las casas se podría decir que son desechables o de papel, porque ellos sufren de muchos huracanes. Ellos dicen que es una manera de mantener la economía. ¿Por qué? Porque tienen que renovar sus casas cada vez que sufren un fenómeno de este tipo. En Norteamérica se dan mucho estos fenómenos por el simple hecho de que la erosión del suelo y la poca vegetación, es decir, la falta de árboles en muchas de las zonas, genera esos fuertes vientos, esos remolinos que llegan a ser tan fuertes que se llevan hasta las casas. No sé si se acuerden, pero hace poco en México ha habido algunos sucesos de ese tipo. Simplemente la semana pasada hubo uno en Monterrey. Se podría decir que nuestro país no está acostumbrado a ese tipo de fenómenos a tan gran escala. Por lo tanto, podríamos sufrir pérdidas materiales mayores a las que se sufren en otros lugares. Pero bien, también deberíamos de empezar a considerar que este tipo de fenómenos cada vez van a estar más cerca de otras zonas, pues debido al calentamiento global, a la erosión del suelo, a la contaminación, estos fenómenos se están presentando en todo el mundo, aun y así los lugares no tengan las características necesarias para esto. El origen de un fenómeno no siempre es sencillo, pues es muy frecuente que un desastre natural sea originado por la interacción de dos o más sistemas terrestres. En ejemplo, en su guía, en la página 54, hay una figura que nos dice que la interacción de dos sistemas terrestres, la hidrosfera y la atmósfera, es la causa u origen de un ciclón. Quizás pueda haber otros factores, pero en sí, estos son los principales. Por último, vamos a la tarea. Recuerda que son 3 actividades. La primera es un mapa conceptual o cuadro sinóptico de todo lo que vimos en la unidad número 3, de todo lo que vimos en este video y de la presentación de PowerPoint, es decir, todo habla sobre la unidad número 3 de la litosfera. Número 2. Realiza una investigación sobre los últimos sucesos que se han presentado en el mundo con respecto a las situaciones volcánicas. De esto hace aproximadamente un mes. Checa en tus redes sociales y verás que existe mucha información sobre esto. ¿Qué vas a hacer? Simplemente vas a investigar y me vas a hacer una síntesis o un escrito como ya lo hemos estado haciendo. Un análisis con tus propias palabras de más o menos 10 a 15 renglones. Pero ojo, no solamente me vas a escribir sobre eso. Me puedes dar tu punto de vista o alguna teoría extraña o loca que tengas sobre estos sucesos. Por último,
vas a observar un video que te voy a dejar aquí en la cajita de descripción que habla sobre la teoría de la Pangea y me vas a hacer un análisis de 10 renglones sobre todo ese tema, ¿ok? Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Que estés muy bien. Bye.